Si estás viendo este video es porque tienes el deseo de aprender y yo el deseo de enseñarte. Vamos a realizar la representación gráfica de la siguiente función lineal, f de x igual a 3x menos 2. Vamos a utilizar una tabla de valores y el plano cartesiano. Para ello, recordemos, x es la variable independiente, aquella que no depende de ninguna letra, por lo tanto tiene valores propios, mientras que f de x o y es la variable dependiente, en este caso depende de la variable x. Vamos a dar valores a la variable x, podemos trabajar con menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos a obtener los valores de f de x o y. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a trabajar primero cuando x sea menos 2. Para ello lo vamos a reemplazar en la función de la siguiente manera. F de x, pero x es menos 2, igual a 3 por x, pero x es menos 2 por menos 2. Muy bien, resolvemos primero la multiplicación, siendo igual a 3 por menos 2, menos 6, menos 2. Finalmente, f de menos 2 es igual a menos 6, menos 2, menos 8. Y ese resultado lo escribimos en f de x, menos 8. Asimismo, vamos a trabajar ahora con menos 1, o sea, cuando x sea menos 1. F de x, pero x es menos 1, igual a 3 por x, pero x es menos 1, y menos 2. Entonces, primero resolvemos la multiplicación, siendo igual a 3 por menos 1, menos 3, menos 2. Donde f de menos 1 es igual a menos 5. Ya que menos 3 menos 2 es igual a menos 5. A continuación lo colocamos el menos 5. Para de ahí continuar con el 0 cuando x sea 0. Entonces colocamos f de 0 igual a 3 por 0 menos 2. Primero se realiza la multiplicación, 3 por 0, 0, menos 2, dándonos como resultado f de 0 igual a menos 2, ya que 0 menos 2 es menos 2, y le colocamos ese valor abajo del 0, ¿no? Ahora vamos con 1. Asimismo, Asimismo, 1 igual a 3 por 1 menos 2. Primero la multiplicación. 3 por 1, 3 menos 2 da como resultado 1. Entonces f de 1 igual a 1. Y ese valor lo colocamos abajo del 1. Y finalizamos cuando x sea 2. Asimismo, colocamos f de 2 igual a 3 por 2 menos 2. 3 por 2, primero la multiplicación. 3 por 2, 6, menos 2, da como resultado 4. Y ese valor lo colocamos abajo del 2 en f de x. Y de esa manera completamos nuestra tabla de valores. Ahora bien, recordemos cómo se escribía una coordenada. La coordenada, primero se coloca la variable en x y después la variable en y. O la coordenada en x y después la coordenada en y. Vamos a tomar este punto como referencia. Primero se escribiría
el menos 2 y después el menos 8. En ese orden vamos a realizar nuestra representación gráfica. Entonces vamos a graficar el primer punto, que es menos 2 en X y menos 8 en Y. Recordemos, en X es de manera horizontal y en Y es de manera vertical. Para ello vamos a graficar el primer punto, que es menos 2, menos 8. Entonces, primero recorremos menos 2, menos 1, menos 2. Y ahora menos 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Siendo este punto menos 2, menos 8. Asimismo vamos a graficar el menos 1, menos 5. Menos 1 en X, menos 1 y menos 5 en Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y colocamos el segundo punto. Ahora vamos a graficar el punto 0, menos 2. 0 en X quiere decir que ni es para la derecha ni para la izquierda, sino más bien en el origen. Y menos 2 en Y sería hacia abajo. Menos 1, menos 2. En este caso, este punto estaría sobre el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Ahora el punto 1,1. 1 en X y 1 en Y, dándonos ese resultado. Finalmente tenemos el punto 2,4. Vamos a graficar el punto 2,4. 2 en X, 1, 2 y 4 en Y. 1, 2, 3 y 4. Aquí sería 2,4. De esa manera obtenemos nuestros puntos graficados, como los podemos observar en la representación gráfica. Finalmente, lo que hacemos es unir desde el primer punto hasta el último punto, siendo este el segmento de la función f de x igual a 3x menos 2. Ahora bien, recordemos que una línea es infinita, por lo tanto también la podemos representar de esta forma, siendo su representación gráfica esta línea recta. Espero y hayas podido aprender todo lo que te he enseñado.